Muy buenas. Bueno, hoy les voy a compartir la ponencia que di en el primer Congreso Internacional de Didáctica de la Música que tuvo lugar en el Departamento de Artes Musicales y Sonoras DAMUS de la Universidad Nacional de las Artes. La verdad que fue un congreso muy hermoso y tengo realmente la necesidad y el impulso de compartir esta ponencia con todos ustedes para que las personas que no pudieron asistir puedan estar al tanto de al menos lo que yo fui a compartir allá en el Congreso. Primero que nada quiero agradecer a las y los organizadores del Congreso, mientras los pajaritos cantan aquí en la ventana, muy particularmente a la doctora María Claudia Albini, que hizo un trabajo increíble de organización y se encargó de contestar a todas las preguntas e inquietudes de nosotros, los participantes, que éramos un montonazo, y estuvo atenta de todos los detalles. Bueno, habiendo dicho esto, les comento que la ponencia que compartí allá en el Congreso se tituló Aprendizaje y práctica musical desde múltiples inteligencias y tuvo como objetivo general generar un marco teórico-práctico multi e interdisciplinario basado en investigaciones principalmente modernas para una enseñanza musical más inclusiva de nuestras cualidades como seres humanos y más respetuosa de nuestras necesidades compartidas como seres humanos, por ejemplo, nuestra necesidad de expresarnos, en este caso por medio de la música, y nuestra necesidad de contacto subjetivo con el fenómeno musical, nuestra necesidad de desarrollo cognitivo corporal entendido como un continuo. En particular, se buscó producir un material que en primera instancia es el libro que está a punto de publicarse, La música desde múltiples inteligencias, que, manteniendo la rigurosidad que debe tener cualquier investigación musicológica de calidad, comunique de una forma amena, es decir, utilice una manera de comunicar que pueda ser comprendida por la enorme mayoría de los miembros de la comunidad musical, músicos, docentes y estudiantes de música. Es decir, que sea un material al mismo tiempo riguroso y de divulgación. En relación a la metodología, fue una investigación a relativo largo plazo, fue un trabajo de 6 años y 10 meses que consistió esencialmente en un meta-análisis y sistematización muy amplios de bibliografía de diversas fuentes, principalmente artículos científicos pertenecientes al sistema científico global, es decir, publicados en revistas internacionales indexadas y sometidas a revisión por pares, pero también se estudiaron artículos de alcance nacional y latinoamericanos y propuestas pedagógicas que no forman parte del sistema científico global. Aquí en pantalla les comparto algunas imágenes ilustrativas de estudios en diversos campos que se tuvieron en cuenta a lo largo de esta investigación. Bueno, para la investigación tomé la siguiente tesis de partida. Solo en la medida en que conectamos el ámbito objetivo con el ámbito subjetivo del fenómeno musical, podemos realmente comprenderlo en profundidad y tener una vida musical razonablemente satisfactoria y creativa. Lo que quiero decir con esto es que necesitamos conectar todo aquello que en general se enseña del fenómeno musical, que tiene que ver con las características, las cualidades del sonido, que pueden ser representadas por notación musical, las técnicas instrumentales, etcétera, etcétera, con aquello que nos sucede internamente, sensorial, emocional, experiencialmente, al estar en la música. A partir de esta tesis de partida se buscaron y analizaron investigaciones y propuestas con potencial para aportar a la construcción de un marco teórico práctico que favorezca el desarrollo de una subjetividad personal rica en relación al fenómeno musical. Es decir, se buscó generar modelos que describan las cualidades del mundo subjetivo de la música y realizar guías de trabajos prácticos que ayuden al músico, al docente, al estudiante de músico a conectar con su propia subjetividad al momento de estar en la música. Aquí en pantalla les comparto algunos de los campos de estudio que se tuvieron en cuenta en esta investigación, entre otros, por ejemplo, el modelo de la cognición musical corporizada de Mark Lehmann, muy trabajado también por el Laboratorio para el Estudio de la Experiencia Musical aquí en Argentina de la Universidad Nacional de La Plata, la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, de quien finalmente tomo el nombre para el libro que está a punto de publicarse, que es La música desde múltiples inteligencias, los trabajos de Scruton y Svikovsky en relación a la importancia de conectar con lo que se llama la metáfora musical para caracterizar y comunicar nuestra propia experiencia en la música, trabajos en ética de la educación, sobre todo los de Pedro Ortega Ruiz de la Universidad de Murcia, España, teorías de aprendizaje varias, pero la que más impactó en la investigación fue la de David Ausubel en relación al aprendizaje significativo, trabajos en metacognición musical, por ejemplo, de autoras como Susan Hallam y Eleonora Consina,
trabajos de intersubjetividad en la música, por ejemplo, los aportes del doctor Fabio Gifres y otros musicólogos como Ed Sarath y David Borgo, teorías y modelos emocionales, por ejemplo, los aportes de Patrick Jasling, Marcel Sender y Mauricio Weintraub, trabajos de investigación en neurociencia de la música, varios, pero principalmente los del grupo de investigación de Charles Lim, que es todo un referente mundial en esta temática. A través de ciclar por estos campos de estudio, entre otros que aquí no estoy mostrando en la pantalla, pude llegar a plantear este marco de 10 inteligencias en relación a la música. Como pueden ver, yo estoy utilizando la terminología de Howard Gardner, inteligencias múltiples, por varias razones, principalmente porque gran parte de la comunidad educativa, incluso musical, está más o menos familiarizada con la noción de inteligencias múltiples. Uno dice múltiples inteligencias y la persona rápidamente se hace una idea de que tiene algo que ver con el cuerpo, tiene algo que ver con las emociones, tiene algo que ver con diferencia y diversidad de habilidades en los seres humanos. Bueno, habiendo dicho esto, no es estrictamente necesario utilizar la terminología de Gardner para referirnos a estas habilidades. Se pueden utilizar otros términos, por ejemplo, múltiples formas de vincularnos con el fenómeno musical, habilidades multimodales de comprensión del fenómeno musical o dimensiones del aprendizaje musical, entre otros, ¿sí? Bueno, aquí lo que comparto en pantalla es el resumen, digamos, son los títulos de estas 10 inteligencias que estoy proponiendo. Lógicamente, por una cuestión de tiempo de este breve video e incluso en la ponencia en el Congreso, apenas comento los nombres y hago una descripción muy cortita. Cada una de estas inteligencias implica uno a varios capítulos en el libro. Por ejemplo, la emocional tiene 3 capítulos y 2 guías prácticas. La corporal tiene 2 capítulos y una guía práctica muy extensa, es decir, hay mucho más desarrollo de lo que yo puedo hoy aquí compartir en este video, ¿no? Bueno, la inteligencia lógico-matemática tiene que ver con nuestra capacidad de conectar desde lo racional y desde la arquitectura matemática de la música, por ejemplo, comprender cuáles son los componentes de un acorde mayor séptima, cuáles son las frecuencias que lo componen, que lo estructuran, por ejemplo, o cómo se estructura un compás binario ternario, entre muchísimas otras cosas. La audioperceptiva tiene que ver con nuestra capacidad de reconocer auditivamente los patrones sonoros y también de representarlos por medio de notación musical. La corporal tiene que ver con la importancia del cuerpo, la experiencia musical y el movimiento corporal para comprender las cualidades del fenómeno sonoro y expresarnos a través de la música. El cuerpo es una capa o una dimensión absolutamente clave dentro del fenómeno musical y que merece ser reconocida como tal para poder tener una vida musical, como digo, razonablemente satisfactoria, creativa y expresiva. La emocional tiene que ver con nuestra capacidad de comprender, al menos a grosso modo, cuáles son las cualidades emocionales de lo que estamos haciendo. En el libro hay un gran desarrollo de la parte emocional y no solamente utilizo los modelos preexistentes sobre emociones en la música, sino que planteo algunas ideas que van más allá de los modelos existentes al momento de empezar a escribir mi libro. En relación a la inteligencia metafórica, bueno, es una inteligencia lingüística muy importante. Tiene que ver con la utilización de un análogo para comparar a la música. Es decir, uno compara la música con algo para poder contactar con la subjetividad propia, estructurarla y comunicarla. Dicho de manera más fácil, cuando uno dice cosas como por ejemplo, esta música es liviana, o esta música tiene mucho horizonte, o la música me eleva, ¿sí? Son apreciaciones intuitivas, simples, que están disponibles para cada persona y tienen mucho que ver con la experiencia corporal y emocional y hasta imaginaria en la música. Como la música es una experiencia multimodal, es decir, es auditiva, es corporal, es emocional, es espacial, es temporal, es intersubjetiva, etc., frecuentemente se hace muy difícil, si no imposible, describirla en términos de, por ejemplo, solamente las teorías emocionales, y es necesario utilizar otros recursos u otras herramientas para poder contactar con la propia subjetividad, con lo que nos sucede cuando estamos en la música. Siguiendo con la inteligencia sinestésica, tiene que ver con la capacidad de vincularlos con el fenómeno musical a través de sentidos diferentes a la audición. La música no solamente puede percibirse desde lo auditivo, que es para nosotros occidentales, digamos, lo más evidente, sino que también puede percibirse a través de impresiones visuales abstractas, como por ejemplo formas, colores, texturas, brillos, rugosidades,
etc. Y sensaciones táctiles asociadas a estas impresiones visuales. Seguimos por la inteligencia metacognitiva. Bueno, la metacognición hace referencia a toda nuestra capacidad de monitorear, evaluar y conducir y perfeccionar también nuestros propios procesos de aprendizaje, y es una de las habilidades que está documentada en la bibliografía científica internacional como clave en el desarrollo de las habilidades musicales. Los músicos necesitamos cultivar y desarrollar nuestras habilidades metacognitivas para poder aprender y desarrollarnos por nuestra propia cuenta, incluso más allá de los conocimientos de las personas con quienes estudiamos música o con quienes compartimos la música, y como también como una forma para compensar las falencias o las limitaciones que puedan tener nuestros profesores y nuestros maestros, que lógicamente siempre están también. Siguiendo con la inteligencia imaginario-narrativa, esto tiene que ver con significar a la música a través de imágenes mentales que ya no son tan abstractas como para el caso de la sinestesia, sino son más de tipo realistas. Como cuando uno, por ejemplo, se imagina un bosque o un callejón oscuro en una noche lluviosa al escuchar una pieza musical. Y en general esto va acompañado de una cierta narrativa de ideas, de sucesos que uno puede ordenar lógicamente. Es decir, es visual y es narrado al mismo tiempo este proceso de significación del fenómeno sonoro. Siguiendo por lo que he dado a llamar inteligencia de estados de conciencia, este es un tipo nuevo de inteligencia que se plantea en el libro. Es decir, es nuevo en el sentido que se lo plantee como una inteligencia, aunque ya existe hace muchísimo tiempo, que tiene que ver básicamente con dos cosas. Uno, con la capacidad del músico o el oyente de contactar con los diversos estados de conciencia que puede proponer o evocar una obra musical. Como la inteligencia emocional, por ejemplo, tiene que ver con la capacidad de poder contactar y expresar las diferentes emociones que puede proponer o evocar una obra musical, la inteligencia de estados de conciencia tiene que ver con la capacidad de contactar y expresar ya diversos estados de conciencia directamente. Por ejemplo, obras musicales que expresan o transmiten estados de locura o estados de percepción alterada del tiempo, como por ejemplo las obras minimalistas, entre muchísimos otros. Y por otro lado tiene que ver con algo que es mucho más general y más transversal en el fenómeno musical, que son los estados de conciencia vinculados con la expresión personal por medio de la música. Cuando logramos un buen momento de expresión a través de la música, ya sea tocando el instrumento, componiendo, improvisando, etc., alcanzamos un estado de conciencia que en general es diferente de los que tenemos en la vida ordinaria más allá de la música, y esto tiene que ver con muchas cosas, por ejemplo, con una forma muy particular de configurarse la actividad en muchas regiones de nuestro cerebro, conectado con la experiencia del cuerpo y el movimiento, entre otras cosas, que hace que en definitiva el estado de conciencia del músico que está inmerso en lo que está haciendo claramente difiera de los estados de conciencia que esa misma persona tiene más allá de la música. Y por último, la inteligencia intersubjetiva se propone aquí como una forma de inteligencia grupal, que se construye, que se co-crea con quienes estamos compartiendo el hecho musical. Lo subjetivo es lo que nos sucede experiencialmente y lo intersubjetivo es lo que nos sucede juntos, juntas, experiencialmente, que se construye colectivamente, que se co-crea, ¿sí? Y se plantea como una inteligencia ya no individual, sino grupal, ¿sí? Está en un orden de inteligencia que va más allá de lo que es estrictamente individual. Es una propiedad emergente de los grupos musicales. Bueno, a partir de este modelo de múltiples inteligencias se plantea un modelo de aprendizaje musical que obviamente es multidimensional. Cada una de las inteligencias o formas de relacionarnos con el fenómeno musical presenta una curva de aprendizaje, y el aprendizaje musical evoluciona favorablemente siempre y cuando exista un equilibrio razonablemente bueno para las diferentes curvas de aprendizaje musical. Aquí les estoy mostrando un modelo en donde lo que se ve es un desarrollo muy dispar en 6 de estas 10 inteligencias en relación a la música. Solamente estoy mostrando 6 por una cuestión de simplificar la visualización, es decir, para que no se vuelva demasiado engorroso, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es que hay dos inteligencias en relación a la música que en este modelo son audioperceptiva y analítica,
que muestran un muy buen desarrollo a lo largo de un periodo de aprendizaje de 5 años. Tenemos una inteligencia que muestra un desarrollo moderado, que en este caso es la curva metacognitiva, ¿sí? Aquí en el medio. Pero tenemos dos inteligencias aquí abajo, que son la corporal y la sinestésica, que no están mostrando un desarrollo significativo a lo largo de este mismo periodo de 5 años. Más llamativo todavía, hay una curva que en este modelo es la emocional, que muestra una evolución francamente negativa, es decir, la persona a lo largo de este periodo de aprendizaje de la música está perdiendo capacidad de vincularse con la música a partir de las emociones. Esto, digamos, claramente, no es que va a suceder necesariamente, pero es algo que puede suceder, por ejemplo, por el énfasis en el sistema educativo académico en los aspectos objetivos de la música, cuando no tenemos en cuenta las dimensiones subjetivas, como podría ser la emocional, la corporal, la sinestésica o entre otras, puede ser que esta inteligencia en relación a la música se desaprenda en el proceso de aprendizaje, es decir, que vayamos perdiendo capacidad de vinculación a partir de nuestra subjetividad emocional, corporal, visual, etc. Cuando haya situaciones de este tipo, con un desarrollo muy desequilibrado en las distintas curvas de aprendizaje, casi necesariamente va a ocurrir lo que muestro en esta figura, el fenómeno que llamo techo aparente, es decir, el desarrollo percibido de las habilidades musicales alcanza un techo que parece insuperable, al menos con las herramientas o los recursos que la persona cuenta en ese momento. Parece que el aprendizaje musical se frena o se estanca y que es imposible seguir progresando significativamente a partir de ese lugar, ¿sí? Bueno, muchas veces la interpretación que se da a este fenómeno de el techo aparente tiene que ver con la noción del talento, es decir, que el talento de esa persona de alguna manera llega hasta ahí, ¿sí? Yo en mi caso no comparto esta posición, creo que las explicaciones de los bloqueos o las mesetas en los procesos de aprendizaje musical se encuentran cuando uno mira cómo están las curvas de aprendizaje. Cuando uno mira las curvas de aprendizaje para una persona, comprendés por qué el aprendizaje está como está, y en caso de que haya un bloqueo, podés entender, bueno, cuál es el origen de ese bloqueo. Claramente, si, por ejemplo, no se está haciendo un trabajo corporal o emocional en la música en paralelo al desarrollo técnico y lógico-matemático, es casi imposible que no exista un bloqueo o una meseta, porque las dimensiones corporal y emocional son dimensiones claves en el desarrollo de las habilidades musicales. Idem con lo metacognitivo, idem con lo intersubjetivo. Es decir, uno entiende por qué pasan estas cosas cuando se observan las curvas de aprendizaje. En contraste, aquí les estoy mostrando un ejemplo donde hay un desarrollo mucho más balanceado en estas inteligencias en relación a la música. Tenemos de las 6 que estoy mostrando en pantalla, 5 que evolucionan muy satisfactoriamente a lo largo de este mismo periodo de estudio de 5 años. Tenemos solamente una, que en este modelo es la audioperceptiva, que no muestra una evolución, digamos, muy significativa. Sin embargo, cuando la mayoría de estas dimensiones del desarrollo musical están satisfactoriamente trabajadas, a pesar de que puedan existir un par que no lo están, tienen una fuerza suficiente como para arrastrarlas, ¿sí? En este caso es esperable que el aprendizaje en esta persona esté ocurriendo de manera muy satisfactoria o que se muestre muy conectada con la música, con la creatividad en la música e incluso que pueda tener un desempeño sobresaliente dentro de la música, ¿sí? A mí me gusta pensar en estas habilidades o inteligencias como botes que están conectados por sogas gruesas y resistentes, ¿sí? Hay algunos botes que pueden estar anclados al fondo y otros que están con las anclas levantadas. Si tenés 4 o 5 botes que están anclados y 4 o 5 botes que están tirando, lógicamente no van a poder remolcar a los que están anclados, no tienen la fuerza suficiente como para hacerlo, pero si tenés 7 botecitos que están tirando para adelante y 2 o 3 que están anclados, lo más probable es que los puedan remolcar. Es decir, que la fuerza de lo que sí está trabajado sí puede compensar de alguna manera aquello que no está visto, que no está trabajado.
Bien, llegando un poquito más a la parte de modelos de aprendizaje y fundamentalmente el modelo de David Ausubel de aprendizaje significativo, esto me parece súper importante porque el estudio y la práctica de la parte subjetiva del fenómeno musical, cuando se pone en contacto con los conocimientos más tradicionales de la enseñanza musical, lectoescritura, armonía, melodía, ritmo, técnica instrumental, se produce lo que David Ausubel llama como aprendizaje significativo, en este caso en la música. Es decir, que los conocimientos anteriores, previos, característicos del modelo académico, digamos, al día de la fecha por lo menos, se resignifican en la luz de los nuevos aprendizajes vinculados a la parte subjetiva del fenómeno musical. Por ejemplo, mis conocimientos sobre melodía o sobre ritmo se resignifican en la luz de los conocimientos del modelo de la cognición musical corporizada. Mis conocimientos sobre timbre musical se resignifican en la luz de los modelos que explican las sinestesias en la música. Mis conocimientos sobre armonía musical se resignifican en la luz de los modelos emocionales en la música y así sucesivamente con las demás inteligencias. Aquí, a modo de ejemplo, también estoy mostrando un modelito que está en el libro, en la música de múltiples inteligencias, que muestra un tipo de emociones que he dado en llamar emociones de segundo orden, que hasta donde yo sé no está descrito esto anteriormente, que son emociones que no necesariamente derivan de el aspecto sonoro del fenómeno musical, sino de los demás aspectos de la experiencia subjetiva, como por ejemplo la experiencia del cuerpo y su movimiento, la experiencia de contactar con otras personas, el imaginario. Es decir, las emociones pueden derivar de los otros componentes de la experiencia musical y por ello le puse de segundo orden. Es decir, en la medida en que uno va comprendiendo los modelos que describen las cualidades del ámbito subjetivo de la música y pasás por actividades, por guías de actividades prácticas, que también hay varias incluidas en el libro, que te permiten comprender desde la práctica concreta estas cosas, se va produciendo el contacto entre los conocimientos del modelo más tradicional y estos modelos más nuevos, digamos, que tienen más que ver con enfatizar la importancia del ámbito subjetivo del fenómeno musical. Por último, ya terminando, bueno, algunas conclusiones. El aprendizaje musical es siempre multidimensional, por lo tanto los enfoques didácticos deben ser, en la medida de lo posible, también multidimensionales. La segunda es que a través de la observación de cómo están las curvas de aprendizaje, es posible comprender las razones que explican el avance global del aprendizaje en cada persona. Es posible entender por qué el aprendizaje evoluciona de manera maravillosa o por qué el aprendizaje está bloqueado y por qué la persona se siente frustrada. Así se hace posible planificar un trabajo personalizado en función de cómo están las curvas de aprendizaje para cada persona. Y el modelo propuesto de las múltiples inteligencias en relación a la música tiene implicancias que van mucho más allá del ámbito de la docencia y mucho más allá de lo que yo he comentado en esta breve ponencia. Por ejemplo, para los ámbitos de la interpretación y la composición tienen muchísimas implicancias. Por ejemplo, porque en la medida en que uno puede conectar con la propia subjetividad al momento de estar en la música, podés tomar decisiones interpretativas y compositivas basadas en tu propia subjetividad, con fundamento en tu propia subjetividad. Y eso implica dar un paso más hacia el encuentro de la propia voz, ya sea como intérprete o como compositor. Bueno, terminando ya con esta ponencia, quería compartirles una adivinanza que está incluida en el libro, que dice de la siguiente manera: suben, bajan, ondulan y se planchan. El viento no las mueve y tampoco son de agua. Siempre están, pero escondidas. ¿Qué son? Bueno, hasta aquí ha sido la ponencia que di en el Congreso. Espero que te haya resultado interesante y te agradezco obviamente por haber llegado hasta aquí. Un saludo para todos y ojalá nos encontremos en un próximo video.